Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 12 de octubre del 2021. El día de hoy estaremos iniciando con las exposiciones. Por lo pronto, voy a iniciar yo un poquito antes de que empiece el equipo 1 y ya posteriormente les estaré dando la palabra. En todo caso, vayan preparando su presentación, su archivo que esté por ahí disponible, para que en el momento de que termine no perdamos mucho tiempo en lo que cambiamos de una presentación a otra, ¿vale? En todo caso, antes de iniciar, vamos a tomar la asistencia del día. Iniciamos, como siempre, con Acosta, Presente. Aparicio, Presente. Arbizu, Presente. Alcázar, Presente. Valderas, Presente. Castillo Meléndez, Presente. Castillo Padrón, Presente. Escandón, Presente. García, Presente. Arza, Presente. Gómez, Presente. González, Presente. Guevara, Presente. Hernández, Presente. Ibarra, Presente. López, Presente. Martínez González, Presente. Martínez Vargas, Presente. Medina, Moreno, Presente. Núñez, Presente. Olazarán, Presente. Iva, Pineda, Presente. Ramírez, Presente. Rodríguez García, Presente. Rodríguez Martínez, Presente. Esti, Presente. Vázquez Presente. y Zúñiga. Presente. Ok, llegó Medina. Ah, Oliva. Ok, gracias, Acosta. Perfecto, vamos a iniciar ahora sí. Bien, como ya hemos comentado en clases previas, dentro de los distintos aspectos que hay que considerar cuando estamos desarrollando la planeación o la administración estratégica, existe este modelo. Tiene las 3 etapas ahí en la parte inferior: formulación, implementación y evaluación, y una serie de pasos que deberíamos de desarrollar dentro de cada una de estas etapas. Ya hemos platicado en varias ocasiones que incluye la filosofía empresarial, misión, visión, valores y tal. Lo vimos en primera unidad. Posteriormente, estamos en la etapa de diagnóstico. Y en este punto ya hablamos de la auditoría interna. ¿Qué debemos de hacer en la auditoría interna? ¿Quién me dice? ¿Qué se hace cuando hablamos de una auditoría interna? O una evaluación interna, diagnóstico interno, como prefieren llamarle. Juliana. Buscar las debilidades y las fortalezas de la empresa. Muy bien. Tratamos de buscar las debilidades y las fortalezas de la empresa, los factores positivos y negativos que impactan en nuestra organización. Y en este sentido utilizamos algunas herramientas o algunos métodos en específico. ¿Cuáles son esos métodos que utilizamos dentro de la auditoría interna? ¿De acuerdo? ¿Qué métodos utilizamos en la auditoría interna? Son 3. De hecho, ayer estuvimos hablando del tercero de ellos, Ángel. Sería la auditoría por departamento, cadena de valor de la empresa y el análisis de las fortalezas y pues debilidades.
Exactamente, a través de una matriz MEFI en este último caso. Entonces, la auditoría por departamentos, que básicamente es una serie de preguntas que tenemos que hacernos de cómo está actualmente la empresa. La cadena de valor, que tiene que ver con identificar las actividades primarias y secundarias, y la gestión o el análisis de los factores internos y externos a través de una matriz de evaluación de factores internos, como se llama, una MEFI. En este caso, eso es lo que se debe de hacer. Para este punto, sería interesante que ya tuvieran alguna empresa con la cual pudieran trabajar. Vamos identificando equipo por equipo. Vamos primero con el equipo 1. ¿Ya tienen alguna empresa? ¿Ya identificaron alguna empresa con la cual puedan trabajar? ¿O aún no? Aún no, maestro, las estamos analizando. Perfecto. Vamos a tratar de que quede para esta semana, por favor, para no retrasarnos mucho. Les recuerdo, no tiene que ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña, puede ser una microempresa, una empresa unipersonal. Cualquiera de estas puede funcionar, incluso si ustedes tienen algún negocio, su familia, o tienen algún método de negocio, también puede funcionar. Equipo 2, ¿tienen empresa o todavía no? Todavía no, profe. Ok, equipo 3. Aún no nos decidimos, profe. Tenemos dos, pero no sabemos cuál elegir. Ok, bueno. Si quieren me pueden preguntar en algún momento y ya por ahí les podré dar mi opinión. Normalmente les estaré comentando que elijan la que tiene menos cosas, la que está menos formalizada, la que tiene más oportunidades de trabajar como tal. Entonces, si agarramos una empresa en la que tenemos posibilidad de entrar, pero que es grandísima y que ya está todo estructurado, pues como que no nos va a servir tanto para desarrollar este tipo de herramientas. En cambio, si utilizamos una empresa que tiene pocas cosas, que no conocen mucho de administración y tal, es bastante más interesante. Equipo 4. Sí, profe, ya tenemos elegida una empresa. Perfecto, ¿qué empresa es? Pues mis papás tienen un negocio de comida, entonces vamos a hacer nuestro trabajo ahí. Perfecto, muy bien. ¿No te quieres aventar el anuncio de una vez? ¿A dónde vamos a comer? Pues no, por ahora no. Bueno, ya después lo descubriré y los estaré visitando. Bien, vamos entonces a iniciar. Una vez que conocemos qué es la auditoría interna, deberíamos de empezar a trabajar por ahí. Pero también podemos iniciar con la auditoría externa, con este diagnóstico de aspectos hacia afuera de la organización que podrían llegar a impactarnos también. Y en este caso, la auditoría externa la podemos desarrollar a partir de 3 herramientas también. La primera de ellas la denominamos análisis SEPTA. El análisis SEPTA tiene que ver con la identificación de factores externos en ámbitos sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Este tipo de análisis tiene distintos nombres dependiendo de cada autor y dependiendo de algunos enfoques. Puede ser SEPTA, puede ser PEST, puede ser PESTEL y algunos otros. Los más populares son estos. Sin embargo, a mí me gusta llamarlo SEPTA porque, digámoslo así, desenvuelve algunos elementos que otros no traen, pero conjunta algunos otros también. Digamos que está en un punto intermedio entre el PEST y PESTEL, por ejemplo, y algunos otros. Bien, este tipo de análisis nos permite encontrar factores. Vamos a ver de qué trata. Básicamente, les decía, SEPTA es un acrónimo que significa la S de sociales, la E de económico, la P de político, la T de tecnológico y la A de ambientales. Entonces, lo que hacemos con esta herramienta es identificar, como se los comentaba hace un momento,
¿Qué cosas existen allá afuera de la empresa en alguno de estos 5 grupos de factores que podrían llegar a impactar en nuestro negocio? Vamos a decirlo de manera más clara quizá. ¿Qué cosas, qué cosas de la economía actual del país pueden llegar a impactarme a mí como empresa? ¿Qué cosas de la política actual del Estado, por ejemplo, pueden impactarme a mí? ¿Qué aspectos sociales podrían llegar a impactarme? Vamos a mencionar rápidamente. Digamos que estamos en la Ciudad de México. Y uno de los aspectos por los cuales la Ciudad de México es digamos, reconocida hasta cierto punto, tiene que ver con que existen, obviamente, al ser la capital del país, la mayoría de los tomadores de decisiones en términos de gobierno federal. Estamos hablando tanto del Poder Ejecutivo, ahí en la Ciudad de México está el presidente, estamos hablando también del Poder Legislativo, el Congreso de la Unión está en la Ciudad de México, y también hablamos del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia está en la Ciudad de México. Los 3 poderes principales de nuestro país están allá. Por ende, cuando un grupo social necesita o tiene la intención de que le hagan caso, cuando cualquier grupo social tiene la intención de ser escuchados porque todavía no lo son, llegan a un extremo dentro de la Ciudad de México en muchos de los casos. ¿A qué creen que me refiero? ¿Cuál sería esa forma en que los grupos sociales de repente quieren empezar a hacer más ruido para que la gente los escuche, para que los poderes lo escuchen? ¿Qué es lo que hacen muchos grupos sociales? Si ya lo intenté por los términos, digámoslo así, tradicionales, de mandar una carta, de solicitar una reunión y tal, y no me escucharon, ya estoy harto. Entonces, ¿qué vamos a hacer como grupo social? Vázquez. Manifestaciones o paro. Perfecto, exactamente. Hablamos de manifestaciones o paros. Y como se lo decía hace un momento, en la Ciudad de México se da bastante. Eso es un aspecto social, es un aspecto que tiene que ver con características de la sociedad, pero que en algún momento dado podría llegar a impactarle a mi empresa. Imagínense, por ejemplo, que yo soy una empresa de repartos, o una empresa a lo mejor como Uber, o una empresa que se dedica a transporte de mercancías, transporte de personas, lo que sea. Y soy de la Ciudad de México y todos los días tengo que pasar por Paseo de Reforma, una de las avenidas principales de nuestro país y de la Ciudad de México, obviamente. Sin embargo, hay un parón hecho por maestros que están manifestándose en medio de esa avenida. ¿Qué sucede con los autos? ¿Qué sucede con los camiones? ¿Qué sucede con todos estos medios de transporte? Se detienen. No pueden avanzar porque hay personas en medio de la calle que están manifestándose, manifestando lo que necesitan, lo que quieren, exponiendo cuáles son los derechos que quieren que se les respeten. ¿Y qué sucede entonces con ese Uber, con ese taxi, con ese microbús, con esa empresa de reparto de mercancías? ¿Qué es lo que sucede con ellos? Se tienen que detener también. ¿Y cuánto durará una manifestación? ¿10 minutos? ¿20? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿5 horas? ¿4 días? No se sabe. En la mayoría de los casos no se tiene claridad de cuál es el tiempo. Pero sí sabemos, si vivimos en la Ciudad de México, que existe la posibilidad de que haya ese tipo de manifestaciones. Entonces, ¿ese es un factor que nosotros podemos controlar como empresa? No, definitivamente no, es algo externo. Es algo de la sociedad que podría llegar a suceder. Por tanto, como yo sé que puede llegar a suceder, debo de considerarlo como una característica, un elemento que me puede llegar a impactar. Si yo, repito, soy una empresa, digamos que soy un camión de DHL, que tiene que hacer su ruta de reparto, pero se quedaba en una manifestación. Los paquetes que se tenían que entregar ese día, pues ya no se van a entregar.
o van a llegar tarde o no se va a completar toda la ruta. Por ende, para evitar eso, yo tendría que haber creado previamente una estrategia de qué sucede si existiera un paro de ese tipo. De identificar o de tener personas que me digan si va a haber paros, si va a haber manifestaciones, para yo cambiar las rutas de entrega y no pasar por esos lugares, para no quedar atrapado entre la multitud o entre el tráfico. Pero si no identificamos eso con anticipación, si no sabemos o si no planteamos el factor de la sociedad, o en este caso ese factor social de manifestaciones, pues difícilmente podemos llegar a generar estrategias que lo resuelvan. Pero el punto es precisamente ese: identificar qué factores podrían existir, en este caso un factor social, para posteriormente emplear estrategias que eviten ese tipo de problemáticas. Lo mismo con los demás. Este fue un factor social, pero hay factores económicos, hay factores políticos, tecnológicos o ambientales que de igual manera yo como empresa no puedo controlar, pero debo tener la capacidad de identificarlos y eventualmente corregir alguna acción que yo ejecuto para que no se vea tan mermado por esos factores. Bien. Como se los decía hace un momento, son 5 tipos de factores: los sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Y precisamente el día de hoy ustedes van a hablar de algunos de ellos. En la repartición tomamos digamos, la forma de separarlos como lo hace David, que no necesariamente lo hace a través de un septa, sino que solamente establece distintos factores y junta algunos sociales con algunos demográficos, por ejemplo, o cuestiones similares. Y bueno, cada uno de estos tal vez tendrán algún nombre distinto respecto a lo que ustedes estuvieron investigando, pero se pueden integrar alguno de estos 5 puntos. Para que quede un poquito más claro, los sociales tienen que ver con sucesos o elementos propios del mercado al que nos dirigimos. Pueden ser las personas, pueden ser los grupos sociales, pueden ser aquellas características demográficas o históricas que suceden. Los económicos son variables enfocadas, como su nombre lo indica, en la parte económica de la sociedad o de la región en la cual se encuentra nuestra empresa. Los políticos es el grado de intervención en que el gobierno participa dentro de la economía y que por ende nos puede llegar a impactar. Los tecnológicos es identificar la parte de innovación que existe en la industria en la cual nos localizamos en este momento y tratar de sortear esos elementos, ya sea aprovechándolos o contrarrestándolos. Y por último, los ambientales, que básicamente se refiere a aspectos relacionados con el cuidado del medio ambiente y cualquier aspecto, por ejemplo, de ecología, de reciclaje y demás. Ahora bien, ¿para qué sirve este tipo de análisis septa? Me parece que más o menos quedó claro con el ejemplo que les di hace un momento de la manifestación, pero vamos a ir planteándolo parte por parte. En primera instancia, nos ayuda a detectar. ¿Qué cosa? Nos ayuda a detectar oportunidades del negocio, oportunidades personales para poder aprovecharlas en el futuro, o también nos da una advertencia anticipada de las amenazas existentes. ¿Cuáles son aquellas oportunidades que mi negocio o mi persona puede llegar a aprovechar en el futuro? ¿O cuáles son aquellas amenazas que vienen hacia mi negocio y sobre las cuales me tengo que defender? Un análisis septa nos ayuda a detectar estos 2 tipos, oportunidades y amenazas. Ya lo decíamos antes en la auditoría interna. La auditoría interna nos ayuda a identificar fortalezas y debilidades. Acá ya estamos hablando de lo externo. Oportunidades, cosas positivas que pueden llegar para el negocio, o amenazas, aspectos negativos, como en este caso, el tema de la manifestación. Número 2, nos ayuda a dar dirección, ya que cuando hacemos un análisis septa nos permite saber qué es lo que está sucediendo en un momento dado en la industria, de tal manera que
estemos trabajando en el mismo sentido y no de repente estemos haciendo algo que ya no va. Imaginemos, por ejemplo, que a mí se me quedó la idea de hace algunos años de vender fidget spinners. ¿Saben qué son los fidget spinners? Me imagino que sí, seguramente los habrán visto en algún momento, hace algunos años. Fueron muy populares, digamos 2018. Eran estos juguetitos con los cuales podías mover con tus dedos y se supone que servían para desestresarte y cosas así. Fidget spinners. Pero eso tuvo una moda de a lo mejor 6 meses y después ya nadie hablaba de los fidget spinners. Nadie. Se perdió. Pero yo me quedé con esa idea. Y en ese momento, en 2018, 2017, no sé cuándo fue, compré muchísimos porque dije, voy a poner un negocio eventualmente. Y ahorita en 2021, en noviembre, yo quiero poner mi negocio de venta de fidget spinners. ¿Cómo creen que le vaya a mi negocio? ¿Creen que le vaya bien o creen que le vaya mal? Juliana. Pues yo pienso que, o sea, siendo así realistas, no se vendería bien, o sea, no le fuera bien, porque en realidad eso fue como que una moda y pues a lo mejor sí se vuelve a hacer moda, pero pues no es como que algo estable, oye. Ok, se puede volver a hacer moda, pero no es algo estable. Me parece correcta la forma en que se identifica. Para los que no recuerdan que es un fidget spinner, pues aquí lo tenemos. Es básicamente un juguetito que lo podías agarrar con un par de dedos y podías jugar con él. O podías hacer algunos trucos incluso y tal. Le dabas y giraba y así. Eso es un fidget spinner. Incluso podías hacerlo una... Mira, no sabía que existía esta función en Google. Pero bueno, eso es un fidget spinner. Entonces, bien, como comenta Juliana, al ser un tema de moda de cierta parte de la sociedad, pues no siempre funciona. Incluso, como comenta Arbizu, hay un negocio que introdujo un aparatito para los fidget spinners. ¿Nos comentas un poquito más, Arbizu? Ok, bueno, en este caso, lo que era este producto básicamente tenía que ver como un aditamento para el fidget spinner como tal. Aquí podemos apreciar un poquito. ¿Hola, Saran? Le quería decir que yo vi ese capítulo, que era como una para que rodara, ¿no? O sea, le quitaba técnicamente su función al producto. La parte interesante del producto se eliminaba con esto. Es básicamente lo que vemos aquí, un aditamento circular en el cual ponías tu fidget spinner y pues para empezar ya no lo podías como que manejar tan bien con tu mano por esa cosa que tenía y pues no podías hacer como que mucho, básicamente girarlo, hacer algunos trucos en tu mano o hacerlo que girara en el piso y tal, como si fuera una llanta o una rueda, cosas que ya existen. Entonces, pues, no tenía como que mucho sentido. Mariano. No, profe, le iba a comentar que yo tengo un teléfono spinner. O sea, ¿Un qué, está perdón? chiquito que un teléfono. Ok. Y en aquel entonces no estaba tanto de moda, pero como quiera lo compré. O sea, digo... Ok. Bien, puede ser. En algunos casos podría llegar a existir mercado que lo compraría, ya sea un dispositivo como este, un teléfono como nos comenta Mariana y demás. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Podemos apreciar de manera bastante sencilla que este tipo de productos, como lo decía Juliana al principio, es un producto de moda simplemente. Y que si nos subimos a ese tren, vamos a llamarle en este caso tren de moda, para no llamarle como normalmente se le dice,
lo que va a suceder es que estaremos vendiendo mi producto. Si en este momento está sucediendo la moda y yo empiezo a vender, excelente, te va a ver muy bien durante lo que dure la moda. Pero si de repente tratas de lanzar tu producto, como en mi caso, en 2021, en este ejemplo que estamos viendo, que yo había comprado, no sé, digamos, 10,000 fidget spinners y todavía no los vendía, y digo, en 2021 yo quiero lanzar mi tienda de fidget spinners. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que no va a funcionar. Pero no va a funcionar en este ejemplo, ni tampoco sucedió en el del señor del Shark Tank, porque no se identificó la dirección que tenía el mercado en ese momento. El mercado en 2017-18 estaba orientado hacia cositas, juguetitos para desestresarme, cosas así. Fidget spinners, excelente. Pero en 2021, pues, dio un rumbo totalmente hacia cosas distintas. Fidget spinners, casi nadie se acuerda de ellos. Entonces, sería totalmente ilógico. Pero, ¿qué sucede si yo no me doy cuenta de lo que hay en el mercado? Pues voy a pensar que los fidget spinners siguen siendo algo padre. Y tal vez les ha sucedido, por ejemplo, con sus papás o con hermanos grandes o tíos o abuelos o lo que sean, que piensan que está algo de moda, pero ustedes saben que ya no está. Incluso puede ser que les pase conmigo, que yo pienso que algo está de moda, pero ya no está. Algo que me voló la cabeza un poquito hace algunos meses que me di cuenta, tiene que ver con la ropa. En mi tiempo, que no es tan alejado del suyo tampoco, y lo pueden ver incluso, muchas personas, hombres y mujeres, utilizaban pantalones skinny, pantalones muy pegados a las piernas. Y sin embargo, he visto que muchos de ustedes, gente de su edad, ya no utilizan ese tipo de pantalón. Utilizan de hecho lo contrario, pantalones mucho más holgados y demás. Entonces, es un tema que tienes que identificar para saber si está sucediendo o no. ¿Me explico? Al hacer un análisis de este tipo, un análisis SEPTA, una de las cosas que te puedes dar cuenta es precisamente eso. ¿Qué dirección tiene el mercado para saber si estás bien o estás mal? Idealmente, para poder generar esta dirección, deberíamos de realizar un estudio de mercado. Pero bueno, para esta materia no lo vamos a hacer porque me parece que todavía no ven ni siquiera el tema de fundamentos de marketing. Pero por ahí lo comentaremos un poquito. Tercer elemento, ¿para qué nos sirve el SEPTA? Para evitar comenzar proyectos que probablemente fracasen por razones que se escapan de nuestro control. Y esto tiene mucha relación con lo que veíamos antes. La dirección me permite saber qué rumbo tiene la empresa, qué rumbo tiene el mercado, para yo seguir ese rumbo del mercado y no irme a otro lado. Pero también, como lo decíamos, si yo ya tenía un camino, con la dirección me doy cuenta de que ese camino está equivocado. Entonces, a la hora de yo identificar eso, puedo evitar ese fracaso tan grande que tendría. Evitar la pena de estar en Shark Tank para ofrecer un producto que es obsoleto. Evitar la pena de, no solamente la pena, sino evitar también los gastos innecesarios de una empresa que no va a funcionar. Para eso nos ayuda también este tipo de análisis. Y finalmente, como punto 4, nos ayuda a liberar suposiciones inconscientes cuando se ingresa a un nuevo mercado, ya que nos permite desarrollar una visión objetiva de este nuevo entorno. ¿A qué nos referimos? Yo podría pensar, quizá, vamos a decir, algo que sucede mucho, que un empresario de Victoria, que es de Victoria, nunca, no tiene familiares quizá de otros municipios ni nada, empieza a pensar de que no, yo quiero poner una empresa en, no sé, vamos a decir un municipio, digamos en Jicoténcate. No sé si alguno de ustedes es de Jico, pero vamos a decir de Jico. Porque, pues, quién sabe cómo están allá, seguramente viven en casitas así, bien pobres y calles de tierra, si es que tienen calles y cosas así. Y lo he escuchado más de una ocasión. Entonces,
ellos tienen alguna idea de ayudar a este municipio, que es como si fuera un rancho grandote, a superarse en su municipio. Pero después llegan a Jico y se dan cuenta que no es como ellos se lo imaginaban. No es un ejido. Se trata de un lugar, un municipio que es básicamente una ciudad chiquita. Sí tienen, no tienen todo lo que tiene una ciudad pequeña como Victoria, y obviamente menos una ciudad más grande como Monterrey o como Ciudad de México, pero tampoco es un pueblo de hace 60 años como se lo imaginaba ese empresario. Entonces, a la hora de desarrollar este tipo de análisis, podemos encontrar este tipo de situaciones que nosotros pensábamos que era de cierta manera, pero después nos damos cuenta de que no, de que es algo totalmente distinto. ¿Vale? Para eso nos sirve el CEPTA también, para evitar esos prejuicios, para evitar esas presuposiciones y tener una visión más clara y objetiva de lo que sucede realmente en un mercado. Entonces, básicamente para eso nos sirve el análisis CEPTA. Y como se lo decía hace un momento, este análisis CEPTA, como es su acrónimo, se basa en distintos tipos de factores. Todos son externos. Y esos factores son los que van a mencionar ustedes en sus exposiciones. Vamos a iniciar con el equipo número 1. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Vamos al menos a empezar esa exposición. Entonces, si están preparados su equipo, por favor, empezamos a compartir la presentación. Hasta este punto, ¿alguien tiene preguntas, dudas, comentarios? Sí, profe. No, profe. No, ahorita que decía de quién era de Jico, yo soy de Jico, profe. Uh-huh. Pero sí tiene razón. Es un poco más rancho que nada. Claro. Estamos hablando de que no es una ciudad, obviamente, pero tampoco como muchas personas piensan de los municipios del estado. O sea, tú me puedes desmentir o dar la razón. No es como que en Jico todas las calles sean de tierra. Si yo me voy a la plaza principal, pues las calles son calles normales. ¿Me explico? O tú dime. Pues más o menos, porque pues los de aquí son más como de la facha, de enfrente de la fachada, y ya luego como que si le busca más, pues sí, pues no es muy bien que digamos. No está muy bien. Ya si me voy a la parte de los ejidos o si me voy a otras partes alejadas, pues sí, tienes razón. Así, ahí ya no sería así. Y no está tan desarrollada, es correcto. Y sucede en muchos municipios, digo, Padilla, por ejemplo, podríamos hablar de Jaumave y demás. Es correcto. Algunos incluso, pues, tienen distintivo de pueblo mágico precisamente para mantener ciertas cosas como estaban antes, como lo es el caso de Tula y otros municipios de nuestro país. Pero bueno, equipo 1. Profe, ¿sí cree que queda tiempo para exponer toda? Claro, vamos a exponer todo, de hecho. Ok. Quedan 5 minutos, al menos. Nos quedaban 7 cuando les dije. Ya se comieron 2. Listo, adelante equipo. Ok, hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablarles acerca de las fuerzas económicas. Bueno, nuestro equipo está conformado por Wendy Pineda Herrera, José Miguel Ibarra Esparza, Carlos Castillo Meléndez, Adriana Núñez Sánchez, Alex Emiliano Ramírez Macías, José Arturo Oliva Martínez y por mí, Natalia Navila Párez Tobar. Se agregaron los números telefónicos y el correo institucional en caso de que tengan alguna duda que quieran consultarnos. Ok, perfecto. Muchas gracias por poner sus fotos. Ya los conozco un poquito al menos.
Bueno, a continuación les presentaremos el temario en el cual nos estaremos basando para la presentación de los temas. Y bien, la primera parte va a hablar acerca de qué son las fuerzas económicas, la segunda parte acerca de sus variables económicas, en la tercera parte sobre la importancia de los factores económicos y en la última parte sobre las ventajas y desventajas. Bueno, a continuación mi compañero Miguel Ibarra va a exponerles acerca de qué son las fuerzas económicas. Muy bien, ahora yo les voy a exponer sobre qué son las fuerzas económicas. Muy bien, las fuerzas económicas muchas veces se puede tomar como abstractas, pero en parte se puede capturar parte de su significado a través de medidas cuantitativas. De esta forma podemos tomar en cuenta que existen indicadores o estadísticas claves que ayudan a representar o a estas influencias o señalan existen indicadores o estadísticas claves que representan estas influencias de la economía y las hace visibles más fácil de interpretar. Algunos ejemplos de estos son de las fuerzas económicas son las tasas de empleos y la tasa de desempleos, tasas de inflación, tasas de intereses del Banco Central, tasas de crecimiento de población y población total, presupuesto del público, del gobierno o déficit o superávit público. Y pues voy a mencionar un ejemplo del libro que menciona David, en el cual es una situación que pasa, en el cual menciona que las ganancias de las corporaciones son altas y que también los mercados han crecido mucho y que a pesar de eso, a pesar de que hayan aumentado, la creación de empleo se encuentra muy detenida y también que las viviendas se encuentran viviendo sobre bajos recursos, que las personas siguen trabajando por un salario mínimo, las personas también incluso se encuentran desempleadas y que a pesar de que las grandes exportaciones de energéticos y granos se encuentran trabajando, aún así los productos básicos, sobre todo los alimenticios, se encuentran incrementando sin parar. Incluso se llega a tener miedo de que haya alguna inflación sobre estos. Incluso algunas compañías toman como medida que los trabajadores no trabajen el tiempo completo para que así ahorrarse el pago de las prestaciones de los servicios médicos. Esto se lo puede tomar como una estrategia a tomar sobre los factores económicos para tener un gran impacto directo. Ahora a continuación sigue mi compañero Arturo con el siguiente tema, que son las variables económicas. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de las variables económicas. Primero vamos a hablar sobre la tasa de inflación. La tasa de inflación yo la quise poner como un proceso, el aumento en los precios de los bienes y servicios ofrecidos en un país. Eso es la tasa de inflación, es el aumento en los precios de los bienes y servicios ofrecidos en un país. Posteriormente tenemos que debido a qué aumentan los precios. Cuando la demanda de un bien o servicio es mayor que la oferta, esto va a generar escasez. ¿Por qué va a generar escasez? La empresa no puede satisfacer el mercado. Para que la empresa pueda satisfacer el mercado, tiene que generar mayor producción, y mayor producción va a ser igual a mayor costo de esta misma. Entonces, ya que la empresa tiene que generar mayor producción, esto quiere decir que tiene que aumentar sus horas de trabajo, el personal, el transporte de entrega, de equipo y de entrega, y diferentes cuestiones más que tiene que aumentar para que pueda solventar una mayor producción. Esto va a traer consigo varias consecuencias en los efectos de las finanzas de la empresa principalmente, siendo gracias al alza de los productos, provocando menor consumo del producto, pues precisamente porque vamos a aumentar el precio de los productos. No debemos de confundirnos, primeramente hablamos de una demanda mayor que una oferta, y en segunda instancia hablamos de lo que va a ocasionarle a la organización esta tasa de inflación, por así decirlo. Correcto, bueno, muy yo bien creo que explicado. así le dejamos, profe. Hasta este punto muy bien explicado, Oliva, muchas gracias. Solamente una pregunta rápida. ¿Han visto este tema, por ejemplo, tasa de inflación o cuestiones económicas similares en otra materia ya? ¿O no lo han visto?
En economía estuvimos leyendo un capítulo de un libro que hablaba respecto a una parte de la inflación. Bueno, seguramente están viendo un tema de microeconomía en esa materia. Entonces, me parece que sí podrían llegar a entender buena parte de lo que estaremos viendo. En todo caso, muy bien hasta ahorita, equipo. Excelente. Mañana continuamos. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe.